Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, a quienes nos ven a través de Aprendiendo Biblia sin Religión en YouTube, quienes nos escuchan a través de la radio, los que están en este momento conectados de diferentes formas. Un gran saludo, un abrazo aquí con Aprendiendo Biblia sin Religión, la corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Un sábado, hoy estamos a 14 de agosto, deseamos que disfruten este programa. Hablaremos de lenguas espirituales. Es una duda de un oyente porque venimos en una serie de los sueños, si este Dios que habla en el texto bíblico y a través del texto bíblico habla a través de los sueños. La semana pasada hablamos del tema de la adivinación y un oyente nos preguntaba que si también este Dios se comunica a través de las lenguas espirituales. ¿Qué de cierto hay de esto? Entonces vamos a ver qué dice él y qué dice el texto llamado la Biblia. Un saludo para todo nuestro equipo, Mauricio, Amana, Albanuri, doctora Vilma, como siempre, muy guapos, muy lindos, contrastados aquí. Disfrutemos de este programa, este maravilloso, compártanlo, denle me gusta, denle like y envíenselo a alguien el día de hoy para que salga un poco de la ignorancia, para que aprendamos cosas nuevas. Doctora, buenos días y empezamos. Muy buenos días a todos los oyentes. Para nosotros es muy grato que nos escriban, que nos llamen o nos pregunten, porque eso da pie para resolver muchas dudas, aclarar muchas dudas e interesarnos por este texto, por la palabra de Dios escrita. Entonces, recuerden que todos los programas de nosotros son confrontados o con referencia a lo que dice Dios en su palabra escrita, que es el texto llamado la Biblia y que internamente se llaman las escrituras del Espíritu Santo. Ese es el referente válido para todos los programas de nosotros, todas las entendimientos, explicaciones, estudios, comprensiones, es con referencia en forma objetiva, sin carácter religioso. Habrá muchas doctrinas religiosas de las diferentes religiones que se enfrentan distorsionadamente o en forma contraria a lo que dice el texto. Nosotros no. Nuestros referentes es esta palabra escrita, la cual agradecemos enormemente. Y en ese sentido tenemos el mismo autor, el Espíritu Santo, nos dejó un versículo, todo un pasaje de la que podíamos confiar en esta palabra escrita que está en Pedro. Por ahí creo que algunos, si no los puede leer, que el mismo autor nos está animando y nos está confiando que esta palabra es la más segura de las formas de conocer lo que ha dicho este Dios. Doctora, sí, estábamos hablando de Segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante. Ninguna de los escritores y de los libros que están contenidos en este texto fue por iniciativa de los escritores. No fue que se pusieron a pensar cómo es este Dios, qué digo, qué hablo, lo que conozco o no conozco. No, sino que Dios mismo se comunicó con ellos, el Espíritu Santo, que es Dios, se comunicó con ellos y les dijo, pero también tenemos otra palabra en hebreos, entonces que es sumamente importante que también la tengamos en cuenta, que está en Hebreos en el capítulo 1. Yo la tengo aquí disponible. Buenos días para ti, doctora, para todos, para los oyentes. Alza un poquito la voz. Ahí yo creo que me escuchan mejor. La tengo acá, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesucristo, es muy importante. Entonces la palabra más segura es la que procede del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es profecía, ya en otros programas más estudios, pero profecía es Dios hablando. Entonces aquí nos interpretamos el texto, porque dice que la interpretación humana, sino una interpretación objetiva. ¿Qué es? ¿Qué es la interpretación objetiva? Encontrar lo que dice.
Entonces vamos a hablar, el oyente nos hizo la pregunta de si Dios el día de hoy habla por medio de lenguas espirituales. Entonces vamos a hablar de un pasaje de Hechos que muchas personas han confundido. Y entonces vamos a leer esto que pasó en Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés. ¿Por qué es este nombre Pentecostés? Es una palabra griega. Pente es 50 o 5. Entonces, a los 50 días de la fiesta de la Pascua judía, de la Pascua, de la salida de Egipto, y cómo salieron de Egipto por medio de la sangre del cordero pintada en las puertas. Entonces, la palabra Pascua significa pasar por alto. La muerte pasó por alto en el pueblo de Israel. Entonces les quedó al pueblo de Israel celebrar esta fiesta. Y a los 50 días de la fiesta de la Pascua, celebraban la fiesta de Pentecostés. O sea, la fiesta de las cosechas, de los primeros frutos de las cosechas. Ya no vamos a hablar de esa fiesta, pero en medio de esa fiesta, ellos celebrando, el pueblo de Israel en el primer siglo, celebrando la fiesta de las cosechas, fue derramado el Espíritu Santo. Y vamos a leer en Hechos 2. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es sumamente importante. Aclaremos y lo que está diciendo el texto. Aquí dice el texto que es una acción del Espíritu Santo sobre los que estaban oyendo. Está hablando Pedro. Pedro se puso en pie entre los 12 y les comenzó a hablar. Les comenzó a hablar del Señor Jesucristo. Ustedes léanse este capítulo o léanse este libro y van a entender completamente el contexto de lo que está sucediendo. Pero con lo que hemos leído, aquí está sucediendo algo. Pedro está hablando en arameo o en hebreo. En ese momento los galileos hablaban arameo. Entonces, por eso la pregunta, ¿no son todos estos galileos y no están hablando en la lengua de ellos? Pero los oyentes, que también eran israelitas y estaban celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, y entonces estaba mucha gente reunida, entonces estaban escuchando, pero cada uno escuchaba en su propia lengua. Aquí vamos a hacer una diferencia, y el texto nos lo está haciendo una diferencia. Son lenguas humanas, o sea que ahí lo que hubo fue una, por acción del Espíritu Santo, es una traducción simultánea. Cada uno de los oyentes oía en su lengua natal, familiar, de acuerdo a su lengua familiar. Si habláramos de estos momentos, la persona, como nosotros estamos hablando en español, y por la acción del Espíritu Santo, cada uno se hablaba. Si hay un inglés, oía en inglés. Si había un francés, oía en francés. Si había un ruso, oía en ruso. De esas lenguas espirituales, esa no es una lengua espiritual. Las lenguas espirituales ya podemos ir deduciendo y comprendiendo. No es una lengua humana. No es gramática humana. No pertenece ni al inglés ni al francés. Siempre que uno habla en otra lengua y los oyentes necesitan traducción o interpretación de esa lengua, comprende, que los traduzcan en la lengua que se está oyendo.
Entonces, Doctora. vamos a hablar de las lenguas espirituales que también proceden del Espíritu Santo, pero es muy diferente a lo que está sucediendo aquí en ellos. Sí, Paula. No sé si eso de pronto sea adelantarme o cambiar un poco el tema, pero esto no es tampoco don de lenguas. O sea, eso que No pasó es en el tampoco don de acabamos lenguas. de leer en Hechos, no es don No, de lenguas. no, Ok. no es don de lenguas. Y el Espíritu Santo no ha dicho que nunca lo va a volver a hacer. A veces, en algunos casos, Él intervendrá en eso. Eso les digo. Yo he leído que personas que han ido de pronto a unas comunidades apartadas, en donde la persona llega con su lengua natural, supongamos el español, pero se llega y va a predicar el evangelio. Y entonces, en algunas ocasiones, porque el Espíritu Santo no ha dicho que no lo va a volver a hacer, entonces, la persona termina hablando y los oyentes de esa comunidad que tienen un dialecto, lo escuchan en su dialecto por acción del Espíritu Santo. Y aquí algo muy importante, tanto los dones y el don de hablar lenguas espirituales es de Dios, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla en lenguas espirituales, no es la persona, pero habla a través de la persona. Pero no es la persona, no procede esas lenguas que muchas veces la persona trata de provocarse. Y realmente no estoy burlando, pero es muy aberrante que muchas personas se le alienta, se les insinúa, adquieren unos procedimientos de que para hablar en lenguas espirituales. Muchas veces me han oído la expresión y no es con sentido de sátira, de burla, sino de objetividad. Se meten papas calientes, todo eso en la lengua, se meten ciertos elementos de que para provocarse, hablar en lenguas espirituales. Y la persona tener el don de lenguas espirituales y que Dios está hablando, son falsos dones, no procede del Espíritu Santo. Procede de la carne de la persona. Ya dejó de ser lengua espiritual, es una lengua carnal, aunque hable en jeringonza, podríamos decir así, aunque no hable ningún lenguaje humano. Y entonces la persona se ufana de que está hablando lenguas espirituales, que ninguno lo entiende, que Dios está hablando a través de él. Si no procede del Espíritu Santo, por muy enredado que hable, si procede es porque se enroscó la lengua o está repitiendo, escuchó una persona que tiene el don de lenguas, hablando en lenguas espiritual y entonces lo comienza a imitar. Hay personas que vienen y escriben lo que están oyendo. Y entonces vienen y... ¿Por qué? Yo puedo hablar en lengua del Espíritu Santo, hablar en lengua a través de mí, pero yo no lo puedo decidir, yo no lo puedo provocar, yo no le puedo decir a usted, voy a hablar ahora en lenguas. Eso saldría de mi carne, yo decido hablar en lenguas. No, pero lo que pasó en este momento se podría comparar o decir que es como una traducción simultánea. Por ejemplo, cuando uno va a una conferencia y hay un conferencista que habla, digamos, solo en inglés, pero los participantes son personas, son franceses, japoneses, o sea, que necesitan el lenguaje de su nativo, el mandarín, el francés, el ruso. Y como si el Espíritu Santo en ese momento estuviera haciendo esa traducción simultánea para que cada uno lo escuche en su lengua. O sea, fue en la actualidad tenemos un aparatico, unos audífonos que nos hacen la traducción, o una persona que nos hace la traducción simultánea. ¿Comprende? Pero aquí fue mucho más que una traducción simultánea. Cada uno escuchaba en su lengua. Pero lo que les quiero recalcar, es que es una lengua espiritual, pero no es una lengua espiritual de los dones de lengua, porque es una traducción, acción del Espíritu Santo. Estas traducciones que tenemos ahora en nuestras conferencistas es por medio de unos que se ha inventado por creación del hombre. Entonces no podemos decir que son lenguas espirituales, que son acción del Espíritu Santo, ¿comprende? Es una traducción de lenguas y es por recursos y creación del ser humano, ya sea con los audífonos, con una persona, con aparaticos,
es de una acción de personas humanas, son lenguas humanas, pero aquí en hecho fue una acción del Espíritu Santo. Eso no es lenguas espirituales, es una acción espiritual con todo su poder, el Espíritu Santo, pero estaban hablando lenguas humanas. Este no es el don de lenguas espirituales. Doctora, aquí podríamos hablar, es que aquí lo que hubo fue un milagro. Un milagro, podemos llamar una acción del Espíritu Santo, o sea, un milagro de traducción, un milagro de traducción. Y muy interesante, y muy interesante. Y ellos estaban escuchando en su lengua de origen, no es que estaban escuchando una lengua rara y entendiéndola sin saber por qué, no, ellos sí estaban escuchando en su lengua de origen. En su lengua de origen, cada uno escuchaba en su propia lengua, pero Pedro estaba hablando en arameo, porque estaba hablando en lengua de Galileo. Ellos reconocían, está hablando Galileo, pero ¿por qué yo lo escucho en español? Está hablando en Galileo, pero ¿por qué yo lo escucho en inglés? Por eso que estaban maravillados. Está hablando en español y yo lo escucho en inglés. Está hablando en español, pero que yo lo estoy escuchando en ruso, ¿no es? Entonces, está hablando en Galileo, pero yo lo estoy escuchando en mandarín. Entonces todos estaban sorprendidos y maravillados y atónitos de la acción del Espíritu Santo, nos deja muy claro. Pero ahora vamos a hablar de los dones de lenguas y las lenguas espirituales, que también hasta el día de hoy hay muchas doctrinas, hay unos falsos maestros torciendo, que dicen que esto que sucedió en Hechos fue el don de lenguas y que Pedro hablaba en lenguas espirituales y cada uno escuchaba en su lengua. Eso no fue lo que pasó, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está muy claro. El Espíritu Santo ha hablado muy claro y nos lo dejó muy claro, ¿no? Pero en otro contexto ya nos va a hablar del don de lenguas, y es en plural, de diversos géneros de lengua espiritual. Y la pregunta del oyente es que si hasta el día de hoy el Espíritu Santo no ha dicho ni de lo uno ni de lo otro que él no lo va a usar. Hasta el día de hoy Dios utiliza todos los medios para comunicarse con el ser humano, para revelarse, para darse a conocer con el ser humano. Pero tenemos que entender que es una acción de Dios, que proceda de Dios, pero que si procede de la carne, si procede de algún invento del humano, si procede de otro espíritu que no sea del Espíritu Santo, eso ya no es lo de lengua. Los ángeles no tienen su lengua espiritual, porque los ángeles son de naturaleza espiritual. Pero cuando los ángeles mandan un mensaje, hablan. Un mensaje de Dios lo hablan en el idioma de la persona que se están comunicando. Eso es lo que vemos aquí. ¿Comprenden? Siempre se comunican. Entre ellos podrán hablar lenguas espirituales, no lenguas humanas. Lenguas humanas no son lenguas humanas. Pero cuando Dios manda a un ángel a que dé una noticia, como cuando le mandó el ángel Gabriel para que le diera la noticia a María del nacimiento del Señor Jesucristo, le habló a María. Ese ángel no le habló en lenguas espirituales, le habló ni en su lengua espiritual, le habló en lenguaje humano a María, que también se sorprendió porque le estaba hablando lo que Dios le mandó a decir. Los ángeles por autonomía propia no pueden venir a hablar con nosotros, ni porque usted los invoque. Hay una práctica generalizada, tenemos un programa de los ángeles generalizada que yo pongo, invoco, llamo a los ángeles. Usted se puede desbaratar llamándolos, ellos escuchándolo, pero ellos no van a hablar con usted. Ellos estarán esperando la orden para que el Señor Jesucristo les dé la orden si hablan o no hablan y les dice lo que tienen que hablar. Entonces, todas estas conversaciones de los seres humanos, que parten de los seres humanos, dice que a llamar los ángeles, no están hablando con Gabriel,
Don. ¿Eh? Pero entonces si es un don que yo tengo, pues que me lo dieron, lógicamente no es mío, me lo dieron, y al yo tenerlo, ¿por qué no lo puedo usar cuando yo quiera si es un don que ya me dieron? Porque es del Espíritu Santo. Sí, yo sé que es del Espíritu Santo, pero me No, lo es una actuación del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es una actuación del Espíritu Santo. Es una actuación del Espíritu Santo. No es que tú lo vas a conectar porque es un aparato que tú tienes. Es como si te hubieran dado un aparato. ya ¿no? hace parte de mí, es que ya hace parte de mí ese don. Sí, pero es del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo lo usa a través de ti. Eso es lo que quiero que les quede claro. Doctora, podría ¿No? decir uno, a ver si estoy entendiendo bien, que Ah. lo que está permanente para entender lo que Paula pregunta es la capacidad de hacerlo, pero la ejecución no sale a voluntad, sale por el Espíritu, sale cuando el Espíritu Santo quiere hablar. Aunque me dijiste que era una capacidad o una habilidad, es lo mismo que está preguntando Paula. Sí. Yo tengo la capacidad, entonces la uso. No, no. Tengo el don. El Espíritu Santo ha dicho que tengo el don, que Él va a hablar y va a usar ese don que tengo yo, pero no para que yo lo use. No para que yo lo use. Pero Es en el este Espíritu caso, Santo que lo va a usar. Está en mí, pero el Espíritu Santo es el que lo va a usar. Él es el dueño. o sea, ese sería el deber ser, ¿cierto? O sea, debería de ser que lo use el Espíritu Santo. Pero si yo lo uso a la manera que yo quiera y cuando yo quiera, ahí no aplicaría lo que dice que lo usa como en la carne. En la carne. Lo está usando Exacto, o en la sea, sí carne. lo puedo Vamos a hacer. leer, vamos para la mayor comprensión que nos lo dejó muy claro en las dos cartas de Corintios específicamente. ¿Y por qué en las dos cartas de Corintios? Porque estaba sucediendo eso que están preguntando. Estaba en Corintios sucediendo. Corintio es la ciudad. Y ahí hay una iglesia del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza, y Pablo, como apóstol del Señor Jesucristo, llevó el fundamento que es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo le predicó el evangelio, les dijo la doctrina. Recuerden que aquí en Corintio todavía no está el Nuevo Testamento. Eso tenemos que ser conscientes. Cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, las personas que están participando en estos hechos escritos en el Nuevo Testamento, todavía no está escrito el Nuevo Testamento. ¿Comprenden? Entonces, los de Corintios no están leyendo como nosotros el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento para confrontar. Entonces están hablando los discípulos del Señor Jesucristo. Está hablando Pedro, está hablando Pablo, está hablando Juan, y están hablando también muchas personas que están llegando, y como no tenemos la misericordia tan grande que tenemos ahora, que tenemos tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento escritos, la palabra de Dios escrita, donde podemos confrontar. Esto es una gran ventaja para nosotros, porque ellos que tenían que creer lo que les estaban diciendo, no tenían otra fuente. En ese momento tenían la fuente del Antiguo Testamento, del llamado Antiguo Testamento. Entonces ellos ya no podían nada más referenciar. Y en el Antiguo Testamento nos están hablando de los dones del Espíritu Santo que fueron dados a la iglesia del Señor Jesucristo, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, no a las iglesias cristianas. En ninguna parte dice que las iglesias cristianas. Eso fue otro invento moderno. El texto nos habla y el Espíritu Santo nos habla de la iglesia del Señor Jesucristo, donde es la cabeza Él. Él es la cabeza. Y las personas que hemos creído en este Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que murió y resucitó, y Él es la cabeza, es iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay muchas iglesias llamadas cristianas donde la cabeza no es el Señor Jesucristo, en persona, sin representante. Hay muchas iglesias llamadas cristianas que la cabeza dice que es el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias llamadas cristianas que la cabeza es el Padre, no el Señor Jesucristo.
por ningún lado. Está hablando aquí el Espíritu Santo por medio de sus escritores de esas iglesias cristianas y de religión cristiana. Aquí no habla de religión cristiana. Por eso siempre los animamos, léanse el texto completo y ustedes se van a encontrar como en Hechos atónitos, pero a la vez maravillados de conocer la verdad acerca de este Dios. Y podrán ustedes conocerlo. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corintios? Corintios es una ciudad portuaria, es una ciudad griega, es una ciudad muy populista. ¿En qué sentido? Había de todos los pueblos ahí porque es un puerto, ¿comprende? Por ahí salía, estaban mercaderes, mercancías, pero Corintio se distinguía por una cosa fundamental en todo el Imperio Romano. Estamos bajo el Imperio Romano. Corintio como ciudad, la mayoría de sus habitantes predominaba la prostitución sexual de hombres y de mujeres y de todo el mundo, y era visto muy decentemente, y comenzaron los de Corintios que habían creído y están creyendo en el Señor Jesucristo, que Pablo les predicó, son salvos, pero se están amangualando, o sea, adaptando, y entonces todo lo están como normalizando, todo lo están introduciendo, todas esas diferentes doctrinas. Hay muchas doctrinas, hay muchos dioses de los otros pueblos, hay muchas prácticas espirituales de todos estos dioses. Está lleno de sacerdotes, de sacerdotisas, en donde las sacerdotisas son prostitutas sagradas. Entonces todo eso es normal. Y entonces cuando empieza la iglesia del Señor Jesucristo en Corintio, están en un problema gravísimo lo de Corintio, los miembros de esa iglesia, como estamos nosotros hoy en día. Hay cantidad de religiones, hay cantidad de Cristo, todavía peor, hay cantidad de Cristo, pero ellos tenían cantidad de dioses, cantidad de doctrinas que avalaban todas esas cosas. Y algo tan fundamental en la iglesia de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que vivían y eran de Corintios. Esta iglesia tenía todos los dones espirituales del Espíritu Santo. Todos los dones. Tenía todos los dones. Pero vamos a leer en 1 Corintios 3, ¿qué les dice Pablo? Que teniendo todos los dones, miren esta iglesia, los miembros de esta iglesia son salvos. ¿Comprenden? Están en Cristo, tienen el Espíritu Santo. Para que ustedes léanse 1 y 2 de Corintios toda, y ustedes les van a encontrar este contexto. Es una iglesia del Señor Jesucristo que sus miembros, cada uno tiene diferentes dones, pero en unidad, en conjunto, tienen todos los dones espirituales. Dime, hermano. No, es que iba a leer lo que usted nos estaba pidiendo en ese momento, pero creí que ya... Dime. Listo, 1 Corintios 3:1. Ajá. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres. Figúrense, tienen todos los dones espirituales. Y los dones espirituales, ¿a qué los ha llevado? A peleas, a pleitos, a divisiones. Y vamos a leer que los dones espirituales en la iglesia del Señor Jesucristo es para servicio y hacer la unidad. Vamos a ver en 1 Corintios 12 que es para hacer una unidad, para el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo en servicio, Los dones son Dios mismo, el Señor Jesucristo, sirviéndole a su iglesia. Él es la cabeza,
pero sirviéndole a su iglesia, uniendo a su iglesia. Y aquí, cada uno de los miembros de la iglesia de Corintios, de la iglesia del Señor Jesucristo, que vivían y eran de Corintios, estaban divididos. ¿Y saben qué los había dividido? Los dones. Uno decía, yo soy más espiritual. Yo soy más espiritual que usted, porque tú tienes nomás el pinche don de enseñar. Yo tengo el glorioso don, ¿no es? De hablar en lenguas. Entonces yo soy más espiritual que tú, y hasta el día de hoy mucha gente dice que se le conoce la espiritualidad si habla en lenguas espirituales. Ah, ¿cuál? Carnal. Está usándolo en la carne, y provocar divisiones. El oso era generoso, el otro era generoso, y daba, y daba, y daba, pero daba en la carne. No era el don espiritual del Espíritu Santo de dar. De dar. Y eso lo van a encontrar en las 2 cartas de Corintios. Eso es impresionante. Tienen todos los dones espirituales, pero los miembros de esta iglesia no son espirituales. No es una iglesia espiritual. No es una iglesia espiritual. Es una iglesia carnal. Figúrense. Estaban usando, Paula que hizo la pregunta, estaban usando los dones carnalmente. Carnalmente. Doctora, entonces, por ejemplo, la oyente, cuando ella hizo la pregunta, me explicaba que ella tenía ese don de lenguas y que lo tenía hace mucho tiempo. O sea, que ella para poderlo, o sea, ni siquiera ella es la que lo usa, es el Espíritu Santo cuando quiera hacer algo a través de ella con ese don, es que lo, digamos así, lo activa. Quiere hablar, el don de lengua es hablar, ¿no es? El don de lenguas y diferentes géneros de lenguas espirituales no se refiere a lenguas humanas, pero el Espíritu Santo puede hablar y está hablando. Aquí la escritura está en lenguas humanas, hebreo, arameo y griego, y en las traducciones está en español. El Espíritu Santo está hablándonos aquí con lengua en español. Hombre, Dios puede hablar, pero es muy diferente a los dones. Y vamos a leer para qué el Señor Jesucristo le da dones a los miembros de su iglesia. ¿Para qué? Primero, el primer propósito es servir, unir a la iglesia, hacerlo una unidad, porque es el cuerpo de Cristo, y servirnos mutuamente en función de qué. Vamos a leerlo en Efesios, para que son los dones. Ahora volvemos otra vez a Corintios. Sí, señor, aquí tengo Efesios 4 desde el 11. Vamos a leerlo más o menos hasta el 16 para que nuestros queridos oyentes, si lo quieren leer todo, puedan retomarlo. Y él mismo concedió a ser unos apóstoles y a otros profetas, a otros a anunciar el evangelio y a otros a ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Eso es muy importante. Mire, ¿para qué fueron los ministerios y los dones? Los ministerios y los dones, ninguno es superior al otro. Es para el crecimiento de cada miembro que hace parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Para el conocimiento de la verdad. Para creerle a Dios y crecer en fe. Y lleguemos a la edad adulta. Y no seamos como niños, creyendo cualquier doctrina o cualquier maestro, podamos reconocer
al Señor Jesucristo, podamos reconocer al Padre, podamos reconocer, eso procede del Espíritu Santo. Así está hablando muy bonito, está hablando muy bonito, está repitiendo el texto bíblico, pero no lo está, no procede del Espíritu Santo. Aún no pueden leer el texto bíblico y enseñar, y maestros enseñar lo que dice el texto bíblico, pero que no procede del Espíritu Santo. No son maestros de parte de Dios. Se los dio a la iglesia para que sirvieran, nos uniéramos y creciéramos. En estos días estaba leyendo que la mayoría de las personas, con algunas excepciones, las personas al nacer, casi siempre nosotros vamos a conocer un bebé, decimos, ay, pero tan cabezón. Es lógico. Todos los bebés por lo regular son cabezones con relación a su cuerpo. ¿Cuándo se puede que es cabezón? Cuando su cuerpo, al ir creciendo, su cabeza se va armonizando. Y ya nos pueden ver aquí a nosotros, el niño Mauricio es sumamente alto, entonces miren la cabeza que tiene. Yo no podría tener... Es cabezón, San Mauro es cabezón. No es cabezón por su cuerpo, está armonizado con su cuerpo. Me va a tocar pararme aquí en esta cámara. Ustedes se pueden imaginar, Mauricio con esa estatura y con ese cuerpo tuviera el tamaño de la cabeza mía. También narizones, también somos narizones. Está armonizada con tu cuerpo. Entonces, a medida en que va creciendo el cuerpo, todos los miembros de mi cuerpo se van ajustando armónicamente y vamos creciendo juntos. Llega un momento del crecimiento que la cabeza para su crecimiento. Para su crecimiento y se queda ahí como en stand-by, en espera que el resto del cuerpo fuera creciendo. Y cuando ya todo el cuerpo crece, entonces en algún momento, ven, se le quitó la cabeza chiquita. No es que se le quedó la cabeza chiquita, sino que la cabeza se detiene, figúrense, se detiene su crecimiento esperando que todo el cuerpo crezca, y cuando todo el cuerpo crece, entonces la cabeza se acomoda armónicamente al cuerpo. Entonces ya es un cuerpo armónico. Ustedes se pueden imaginar, Mauricio, no lo están viendo, pero con esa estatura, con un tamaño de cabeza como la mía. Ahí sí se vería enfermo. ¿Por qué será que mi nariz no se ha acomodado armónicamente? Se acomodó y armónicamente. Eso es lo que no han podido entender las personas. Y por eso se hacen esas cirugías y esas bobadas, y uno se da cuenta, esa no es la nariz. Tiene la nariz operada, tiene el mentón operado. Eso no quiere decir que no tengamos algunas enfermedades, que no creció armónicamente. Pero yo, viéndote a ti otra nariz, dañas la armonía de tu cuerpo y de tu cara. La dañas. Porque se fue ajustando el cuerpo. Entonces, los dones, volvamos acá, los dones y los ministerios espirituales para la iglesia del Señor Jesucristo es para que crezcamos en unidad, en fe, y que cada día ese cuerpo del Señor Jesucristo sea realmente el cuerpo del Señor Jesucristo en concordancia con su cabeza. Que sean armónicos, que sean unidos en Cristo, no unirnos en pecado, en comportamiento, unirnos con las actividades del mundo y todas las cosas, no, entre nosotros una unidad con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Efesios. Ahora vamos a leer en Corintios, antes que se nos pase que estamos hablando del don de lengua e interpretación de lengua. En Corintios nos habla de los diversos géneros de lenguas espirituales que son el Espíritu Santo hablando. Y vamos a ver cómo usa
el Espíritu Santo es cómo usa el Espíritu Santo ese don en el miembro de la iglesia que le dio ese don. Ya aquí vimos que en Corintios usaban los dones a nivel carnal. Lo usaban ellos a nivel carnal porque ellos eran carnales. Y entonces salía ese don del Espíritu Santo en forma carnal. ¿Y qué producía ese don? División, peleas, pleitos, los diferentes dones. Tenían dividido a esta iglesia de Corinto. No estaba creciendo armónicamente. Que le dice, vean, ustedes son carnales, ustedes son unos niños en la fe. ¿Y cómo se enteró Pablo? Por los pleitos, por las divisiones, por el orgullo, por el menosprecio que le daban a los diferentes. Fíjense, de menospreciar un don del Espíritu Santo. Decirle, ve ese don que tú tienes, ese chichi, ese es chichi. Déjame que yo salgo, que yo tengo el don de apóstol, que yo tengo el don de maestro, ¿no es? Que yo tengo el don de, yo soy aquí el que pastoreo y todo lo demás. Y entonces, y usted tiene el simple don, el chichi don, de usted hablar en lengua o no hablar en lengua, o usted es un profeta y entonces, y aún en este momento, muchas personas, muchas doctrinas llamadas cristianas, dicen que el Señor no habla por lenguas, que el Señor no hace sanidades, que no hay apóstoles, que no hay maestros. En ninguna parte de la Biblia yo he visto eso. El Espíritu Santo no dijo. ¿Comprenden? Aquí en ninguna parte ha dicho eso. Pero hombres autodenominándose maestros y apóstoles y profetas van asumiendo, no procede de Dios. Y aunque tengan el don y el ministerio, no sale Cristo. No sale el Señor Jesucristo, no sale el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y salen con unas contradicciones, como nos leyó Mauricio ahora, unas enseñanzas distorsionadas que contradicen la palabra del Señor. Vamos a leer en Corintios que hay dones espirituales del Espíritu Santo, son del Espíritu Santo, no son míos, son del Espíritu Santo. Doctora, vamos a leer 1 Corintios 12, que les invitamos a que lo lean todo. Yo voy a estar saltando un poquito, pero les voy a decir dónde vamos. En 1 Corintios 12, 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Voy a saltarme para el 10 porque empieza a decir como la lista de los dones. Y en el 10 dice diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el 28 dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Tienes un camino más excelente que los dones. Eso lo vamos a dejar aquí para más adelante. Hay un camino más excelente que los dones. ¿Comprende? Porque los dones se pueden usar carnalmente. ¿Comprende? Sin un crecimiento, sin ninguna procedencia del Espíritu Santo. Todos los dones son del Espíritu Santo. Los ministerios son del Señor Jesucristo. Entonces no hay uno mayor que otro. Es como diciéndole al Espíritu Santo, su don de profecía es menor, mijito. Pero el mayor es este don de lengua, ¿no es? O al contrario, son del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál va a ser mayor que otro? A toda la iglesia. Vamos a ver, dice, todos pueden hablar en lenguas, pero todos tienen el don de lenguas. Eso sería desbalanceado. Si yo fuera todo ojo
¿Comprende? Si mi cuerpo fuera todo ojo, si mi cabeza creciera sin tener en cuenta mi cuerpo, o mi cuerpo creciera sin tener en cuenta la cabeza, ¿comprende? Eso sería una deformidad. Si toda la iglesia tiene el don de sanar y está creciendo en forma deforme, es para ayudarnos mutuamente, es para unirnos. Es que yo necesito al otro, porque el otro tiene un don diferente a mí del Espíritu Santo. Es para que nos pudiéramos unir, para que nos pudiéramos necesitar, para que pudiéramos servir los unos a los otros. Y eso, cuando nosotros servimos los unos a los otros, nos hacemos uno. Ya yo no puedo menospreciar al otro. Yo necesito al otro. Ah, no, es que con eso no me interesa tener relación. Se está perdiendo. Se está perdiendo del don que le dio el Espíritu Santo a ese otro. Se lo está perdiendo. Ah, es que yo puedo crecer sin ese don. Va a crecer desarmónicamente. Doctora, yo sé que cuando hicimos los programas pasados de los dones y los ministerios, ahí explicamos mucho cuáles eran para el uso interno de la iglesia y cuáles eran para afuera, ¿verdad? Exacto. Con el tema que estamos hablando del don de lenguas, ¿ese es para afuera o es para adentro? Vamos a leer 1 Corintios 14. Lo vamos a leer así en largo, tiene muchos versículos, pero lo vamos a leer todo. Y vamos a entresacar algunas cosas que se refieren a este don de lengua, porque el Espíritu Santo es muy claro. Este es nuestro referente. Esta es la palabra de parte de Dios más segura. Entonces vamos a leer 1 Corintios 14. Pero también tienen que entender esta iglesia del primer siglo de la ciudad de Corintio, todos los problemas que tenía. Tiene muchos problemas, muchos problemas. Y estos problemas son el resultado, primero, de vivir en Corintio. Segundo, de tener la cultura de Corintio. Y tercero, de tener todos los dones espirituales. Y todos los ministerios. Figúrense. Entonces, vamos a leer, pueden cambiar de voces porque es largo, entonces rápidamente porque el tiempo se nos está acabando. Voy a intentar tirarlo todo, a ver si a velocidad nos da, porque el tiempo se corta un poquito. Dice 1 Corintios 14, desde el 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que... Párame ahí, la dejo pasar, vean. Está hablando de los dones a la iglesia de Corinto, resolviendo el problema que tienen ahí, de división y de pelotera, ¿no? Y de orgullo. Aparte de los otros pecados de sexo y de prostitución y todo lo demás, y de maestros de doctrinas, de dioses, de sacerdotisas, de sacerdotes, que todo era con la prostitución y el sexo. A nivel de sexo se decía, vamos a corintiar en todo el imperio romano. Vamos a corintiar, era sinónimo de prostitución sexual. Estaban viviendo ahí, habían sido criados ahí, eran parte de ahí. Esa era la cultura de los de Corinto. Y el que llegaba, de una vez le parecía excelente la cosa. Y estaba avalado por todos los dioses, ¿no es? Por todas las doctrinas, por la sociedad misma. Por eso ahí mismo también le dice, todo me es lícito. Los de Corinto dicen, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque todo me es lícito. Pero Pablo dice, te conviene. El Espíritu Santo dice, te conviene. Todo te es lícito, te conviene. Te edifica, te hace crecer en el Señor. No está creciendo la iglesia como deforme, desarticulada, ¿no? Pero entonces mira lo que dice, que las lenguas espirituales es
para el ser humano hablar con Dios. No es para dar un mensaje, es para hablar con Dios. El que profetiza, que es Dios hablando, es Dios hablándole a la humanidad. El profeta le habla a la humanidad, a las personas. Y el que profetiza habla en lengua comprensible para la persona. Porque cuando Dios nos habla en lengua comprensible para mí. Él nunca me ha hablado en ruso. Cuando Dios me habla a mí, nunca me habla en ruso. Cuando el Espíritu Santo me habla a mí, no me habla en inglés, porque Él sabe que no sé inglés. Me habla en este español y me habla gritado como hablo yo. A mí no me extraña que el Espíritu Santo me hable gritado y nunca he sentido que me está regañando. No solamente me habla en este español mío revuelto de costeño con paisa, sino que me habla también en mi tono de voz. Él no me habla a mí pasito y aquí cuando cada ratito ustedes verán que sube la voz. ¿No? Él me sube la voz y nunca siento que me está regañando. Ni que me está corrigiendo. Me está hablando y estamos hablando de cualquier tema. Y los dos nos hablamos gritados. Ni yo lo estoy insultando tampoco. ¿No? Ni los estoy insultando a ustedes cuando subo la voz. Es mi tono natural. Es mi tono natural. Cuando la bajo, hago un esfuerzo. Do, es muy largo lo que tenemos que leer. Entonces, eso es muy importante. El don de lenguas es el Espíritu Santo hablando, haciéndonos hablar con Dios, ya sea con el Señor Jesucristo, con el Padre, porque ellos son espíritus, su lenguaje es espiritual. Pero miren el amor y el prodigio de este Dios de naturaleza espiritual. Su lengua natural es espiritual. Su tono de voz del Padre es diferente, el del Espíritu Santo es diferente, el del Señor Jesucristo es diferente. Pero cuando hablan con el ser humano, hablan con la lengua humana de ese ser humano. Comprensible para el ser humano. Pero este es especial. El don de lengua es especial para el ser humano hablar con Dios. Y lo ayuda en su necesidad el Espíritu Santo. Cuando quiere hablarle a los otros seres humanos por las lenguas, tiene que haber un intérprete que tenga el don de interpretar lenguas. Y por lo regular, el Espíritu Santo, para servirnos mutuamente y en unidad, a uno le da el don de lenguas y al otro le da la interpretación de lenguas. Entonces yo siempre necesitaré el que me interprete la lengua. Vamos a terminar de leerlo y es sumamente importante. Pero ese es el principio del don de lenguas. Es para el ser humano comunicarse con Dios. Entonces, aunque crece a nivel espiritual, queda sin conocimiento si no le interpretan la lengua. Leamos rápidamente. Voy en el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora Sí. pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, Sí. ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros.
Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 días, a lo más 3, y por turno. Dos personas, no 2 días. O sea, por 2, a lo más 3. O sea, el lengua extraña sea por 2 o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hasta ahí, lleguemos hasta ahí, los animamos a que lean, pero vamos a terminar, vea que dice, que las lenguas es esta persona hablándole a Dios. Cuando Dios habla por medio de lenguas espirituales y en la iglesia, tiene que ser con interpretación de esa lengua en palabras, en lengua comprensible, en idiomas comprensibles. Pero nos dijo que nos recomienda un camino más excelente. Y aquí en 1 Corintios 13 nos comienza a decir cuál es el camino más excelente, cuál es el don mayor, ahí sí, cuál es el don mayor sobre los otros dones. Rapidito, por favor, leamos este. ¿Quién lo va a leer? 1 Corintios 13. Dice 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sigue. Sigo. 2 o 3. 2, se nos acabó el tiempo, no podemos leer más, ya se acabó el tiempo. Bueno, el camino más excelente de los dones, de los ministerios, es el amor de Dios. Que usted hable con el amor de Dios, que usted sirva con el amor de Dios. Eso lo hace espectacular, porque Dios es amor y entonces la persona conoce a Dios. Hasta luego para todos, un buen día. Chao, chao.